Hoy por la mañana o hace un rato, el presidente Trump anunció la entrada en vigor de los aranceles que ha decidido imponer a los productos mexicanos que se exportan a ese país que él gobierna. No solo los productos mexicanos, sino también los productos canadienses y los chinos, que había fijado un 10%, decidió doblar ese porcentaje y elevarlo al 20%. Hoy en las ediciones electrónicas del Financial Times, del Wall Street y del New York Times, la noticia es relevante. ¿Y por qué razón es relevante? Miren, la verdad es que cuando le pregunta uno a alguien, a la gente, oye, ¿y qué son los aranceles? La verdad es que me sentí decepcionado cuando hice este ejercicio. Pues son los aranceles, Ángel. Sí, pero ¿qué son los aranceles? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se usan? Separando a un grupo de especialistas en materia de la balanza de pagos, comercio internacional, desequilibrios en la cuenta corriente, etcétera, son muy pocos los mexicanos que entienden la significación de esta decisión del gobierno norteamericano, específicamente de su presidente, y él mismo tiene una confusión gigantesca en torno a este concepto, lo que él llamó la palabra más bella, tariff en inglés, aranceles. Es muy peligroso y lo hemos vivido durante los 5 años, 10 meses del bulto y los 5 años y piquito que lleva la actual presidente. La ignorancia es el daño mayor o es la causa fundamental de grandes estupideces que han arruinado economías y países. Hoy, esta decisión del presidente Trump, que no entiende qué son los aranceles, quién los paga, para qué sirven, ¿ah? Va a generar un daño que va a causarle más problemas a Estados Unidos que a Canadá y a México. Y vamos a ver. Quiero empezar explicándole a usted cómo funciona esto de los aranceles. En primer lugar, los aranceles son ni más ni menos que un impuesto, un tributo, que normalmente se utiliza la palabra arancel para operaciones de comercio exterior. Sin embargo, se usa también en otras actividades en todo país. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el seguro de gastos médicos, las compañías que venden las primas de un seguro de gastos médicos mayores tienen un catálogo de operaciones o de intervenciones quirúrgicas. Entonces dicen, a ver, eh, extirpación de próstata. Entonces dicen, arancel, 60,000 pesos. Pero yo creo que ni un carnicero en algún Costco que está ahí cortando canales cobra 60,000 pesos. Pero le dicen, mire, aquí la compañía de seguros, su arancel para esta operación son 60,000 pesos. Pero yo cobro 150,000 pesos. Usted dice si se quiere operar conmigo. No, pues sí, doctor, porque me han dicho que ustedes acá la divina garza envuelta en huevo. Órale, pues, usted me da los 90,000 pesos aparte y la compañía me da a mí a los 2 meses de realizada la operación o un poco más los otros 60,000 pesos. Ese arancel es una tarifa, es un monto que se cobra y alguien paga. Pero ¿cómo funciona en el mundo del comercio internacional? Hace muchos años, 2 siglos todavía, se utilizaba o estaba en boga esta visión equivocada totalmente, pero ningún economista la había explicado por qué era errónea esa visión. Tuvo que llegar primero Adam Smith a fines del siglo
XVIII y luego David Ricardo a principios del siglo XIX, para echar por tierra esa tontería que establecía que la riqueza de un país, su éxito, dependía de tener un saldo positivo, es decir, un superávit en su intercambio de mercancías con otros países. Eso privó durante muchos años y se le llamó a esa visión la visión mercantilista. Cuando Adam Smith y David Ricardo aclaran el punto y demuestran que esa actitud de tener un superávit en la balanza comercial y que a ello todos los países deberían aspirar, era una estupidez completa. ¿Por qué razón? Algo muy simple. Imagínense que hay 5 países en el mundo. Es todo. Entonces, uno de esos países, Estados Unidos, parte de la base de que no debe tener déficit en sus intercambios comerciales con los otros 4, sino que debe dejar de que lo estafen y entonces pone aranceles a los países que exportan mercancías a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que mediante ese recurso exporten ellos menos a Estados Unidos. ¿Pero por qué exportarían menos? Bien, vamos a suponer que este mouse que está aquí, producto mexicano, y lo vendemos a algún comprador en Estados Unidos, un importador, en 100 pesos. Y prácticamente todos los mouses que se venden en Estados Unidos son estos, porque los mexicanos somos muy fregones para fabricar estas cosas, porque nosotros las inventamos y somos los más truchas en materia de ratones. Perfecto. Entonces Trump dice, o el presidente en aquellos años dice, no debemos seguir permitiendo eso, vamos a ponerle un arancel de 25%. Perfecto. Y aquí viene la primera confusión de Trump y de muchos. ¿Quién va a pagar el arancel sobre este mouse que va a ir de México a Estados Unidos? El importador norteamericano. Si ese importador quiere seguir llevando o adquiriendo mouses mexicanos para su clientela, porque son los mejores mouses, va a tener que pagar en el momento de hacer sus trámites aduanales por cada mouse $25 o 25 pesos. Y entonces se va a llevar sus 100 mouses, pero ya no los va a vender al mismo precio que antes, porque antes le costaban a él el precio al que tenía que pagar al importarlos, era 100 pesos, ahora son 25. Si él tiene un margen para cubrir sus costos, etcétera, y obtener su utilidad, vamos a decir, de cargarle un 30%, pues ya no va a vender ese mouse en 130, sino que ahora lo va a aplicar sobre 125. Entonces va a tener que venderlo a 137.50. Eso va a generar en el mercado de los mouses en Estados Unidos una contracción de la demanda. ¿Por qué? Porque si antes lo compraba yo a 130 y ahora a 137.50, ya no tengo para hacerlo. Entonces recurriré a una marca local que quizá no sea tan buena ni tan bonita como la mexicana, pero sigue costando 130 pesos. Esta visión de que yo debo tener un superávit frente a los otros 4 países del mundo, imaginen ustedes que los otros 4 países tuvieran esa misma visión. Se detiene el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los otros le iban a poner a las mercancías de los otros 4 países también un arancel, es decir, un impuesto que yo cobraría, y así nos vamos. Eso lo demostró David Ricardo y surgió una parte de la economía que se llama las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Nos vamos a la realidad actual.
la riqueza de un país o su avance se da como consecuencia de lo que importa, no de lo que exporta. Esta afirmación, que puede parecerles a muchos una locura, fue desarrollada por el doctor Paul Krugman, que obtuvo el Premio Nobel de Economía equivalente. ¿Y por qué razón? Porque en las condiciones actuales yo voy a exportar o voy a vender a otros países aquellas mercancías en las cuales soy muy bueno, muy fregón. Domino la tecnología, la línea de producción, el diseño, la eficiencia, la duración de este mouse, pero no puedo producir computadoras. Entonces, ¿qué hago yo? Vendo mouses e importo, con la utilidad que tengo de aquí, importo computadoras. ¿Y qué va a hacer aquel país que es muy fregón para hacer computadoras, pero no puede fabricar teléfonos inteligentes? Entonces, ¿qué hace aquel país? Fabrica computadoras porque es muy trinchón en eso, son muy buenas, su microprocesador es excelente, alta velocidad, disco duro de gran capacidad de almacenamiento, etcétera. Pero resulta que no, nomás no le da a esto de la miniaturización. Entonces, ¿qué hace? Importa de otro país estos teléfonos, pero él les vende computadoras. Ese es el comercio internacional. ¿Qué va a pasar entonces hoy en México y en Canadá? Dice Trump, en una muestra de su ignorancia y de su soberbia, porque se juntan las dos cosas, no sé cuál sea la más grave, si el que desconozca cómo funciona el comercio internacional o su soberbia. Y vamos a ver, las importaciones mexicanas, que son muchas y muy diversificadas, van a tener un precio para el importador hoy más elevado. ¿Cuánto? 25% más. ¿Quién va a pagar ese 25% más? Trump es tan ignorante que piensa que los mexicanos vamos a pagar ese 25%. No se equivoque, señor Trump, lo van a pagar los consumidores en los Estados Unidos. Entonces, ellos, en vez de partir de la base para el cálculo del precio final a un consumidor con un precio unitario de este ratón de 100 pesos, va a ser 125. Quizá el vendedor, el importador, haga un ajuste y de ese 25 pesos no lo traslade íntegramente al consumidor, porque entonces se le cae la demanda. Bueno, pues lo voy a dejar en 120 y de mi utilidad voy a sacrificar 5 pesos. Pero el que va a padecer ese arancel es el consumidor en los Estados Unidos. Todos los productos mexicanos, porque no se ha hecho distinción, al menos en este momento, van a encarecerse 25%. Y va a pasar de Canadá, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, vayamos a los dos países que van a sufrir, entre comillas, no un precio mayor, no van a pagar ellos más, van a sufrir un precio, un efecto en la caída de la demanda de sus productos que exporta a Estados Unidos, tanto Canadá como México. ¿Y qué significará el que caiga la demanda de esos productos mexicanos que hoy, para entrar al mercado norteamericano, tienen que pagar un arancel del 25% sobre lo que se llama el ad valorem, es decir, la cantidad que se registra en el documento aduanal? Eso va a significar, esa menor demanda, una caída en el número de trabajadores que una empresa requiere. ¿Por qué? Porque ya no va a poder vender estos mouses a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se han salido de mercado por ese arancel. Como Canadá no va a vender X o Y producto,
porque al ponerle el 25% le ha sucedido lo mismo. Entonces, al caer la demanda, ojo, al caer la demanda en Estados Unidos por los aranceles que están pagando finalmente los consumidores, México sufrirá un efecto importante, pero no en los precios de los productos, sino en la caída del empleo, en la caída del consumo, la caída de la captación del erario para cumplir con sus obligaciones de todo tipo. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? Fíjense, más adecuada para enfrentar esa locura del presidente Trump. Han dicho en Canadá, y aquí vamos a responder con aranceles a los productos que Estados Unidos nos exporta. Y en México también algunos loquitos que no saben economía dicen lo mismo. Cuando la respuesta correcta debería ser no ponerle aranceles a los productos norteamericanos. Y además de seguirlos importando al precio a que estamos acostumbrados, desarrollar programas específicos para empresas en sectores económicos específicos para que eleven la productividad y el precio unitario de este mouse, en vez de ser 100 pesos, sea 80 pesos, por ejemplo. De tal manera que yo le vendería a ese importador este mouse en las nuevas condiciones, no a los 100 pesos de antes, sino a 80 pesos. ¿Cómo le hice yo, país y fabricante? Elevé la productividad en mi planta y el gobierno también elevó su eficiencia en la cuestión burocrática, en el precio de la energía eléctrica, de tal manera que todos los actores en esa línea de producción de este mouse aportan algo, reducirían su participación y el precio del mouse para venderlo no sería de 100 pesos, repito, sino 80 pesos. Muy bien. Entonces, el arancel del 25% no se aplicaría a 100 pesos, como lo vendía antes, sino a 80 pesos. Y ustedes calculen el porcentaje de 80 pesos, el 25% son 20 pesos. Entonces, el importador pagaría por cada mouse que le estaríamos enviando nosotros en las nuevas condiciones 100 pesos. Y el consumidor lo seguiría adquiriendo. Esto es una visión, por supuesto, muy simplista, pero muy clara, muy didáctica, para entender a quién afectan los aranceles. Resumo ese efecto diciendo lo siguiente. Los aranceles que un gobierno aplica a las importaciones de otro país dañan primera y casi exclusivamente al importador o al consumidor de ese país, el cual, cuando votó por el presidente en turno, él pensó que iba a tomar medidas para mejorar la economía, no para perjudicarla. Y esas consecuencias no las está viendo el presidente Trump por su ignorancia en cómo funcionan los mercados. Sin embargo, la cosa política entra en acción. Les vamos a poner aranceles aquí también. Órale, pues pónganlos. ¿Y a quién van a perjudicar? Al consumidor mexicano. Entonces, la ignorancia de ambos gobiernos o de ambos gobernantes va a perjudicar allá a los consumidores norteamericanos y acá a los consumidores mexicanos. Es decir, vamos a responder a estupidez económica con otra estupidez económica. Y va a afectar la economía de los dos países. ¿Por qué? Porque entonces va a reducirse el monto de las importaciones de Estados Unidos porque ya van a costar 25% más caras.
Entonces nos estamos dando un balazo en el pie nosotros, pero también ellos. Pero cuando la ignorancia, el desconocimiento acerca del funcionamiento de los mercados en economías abiertas y en la globalidad es brutal, sucede este tipo de situaciones. Hasta que al cabo de ciertos meses, cuando se vean los efectos en la economía, tienen que corregir. Allá, el presidente Trump ha dado muestras de una ignorancia en materia macroeconómica total, gigantesca. Pero aquí no cantamos mal las vernáculas. Dicho de otra manera, la anticientífica y antes el bulto no cantan mal las rancheras en materia de ignorancia del funcionamiento de los mercados. En esas condiciones, pues, habrá que ver cómo evoluciona la situación, cómo se reflejan los efectos en ciertas áreas específicas de la economía mexicana como consecuencia de incrementarse en 25% el precio al que un exportador vendía cada uno de estos mouse. Eso lo vamos a ver en los próximos meses si es que esta estupidez planteada por Trump se mantiene en el tiempo. Por eso yo digo que lo peor que podría hacer este gobierno en las condiciones en las que estamos, con una serie de datos económicos que ahorita voy a darle a usted, sería lo peor que podríamos hacer. Pero entre el honor patrio, ¿cómo vamos a permitir que aquel ponga aranceles a los productos mexicanos? Que ponga los que quiera si tú no los vas a pagar. Deja que allá proteste el consumidor por la inflación que va a elevarse. Y yo busco elevar la eficiencia aquí, reduzco mi margen de utilidad hasta donde sea aceptable, a esperar a que le truene a aquel. Pero eso es mucho pedir con nuestros disque empresarios que más bien son negociantes y que le van a pedir ayuda al gobierno, necesitamos que nos apoye aquí, que reduzca esto, y va a aparecer la señora o señorita esta que ni es alta ni tiene gracia. Sí, vamos a ver qué sectores apoyamos y vamos a reducir esto, lo cual solamente agravaría el asunto. Así es como funcionan los aranceles, utilizándolos indebidamente. Pero ¿cuándo funcionan los aranceles y son útiles para tener vamos a decir, un piso parejo? Bien, los chinos son especialistas en subsidiar sus empresas. ¿Cómo? Dándoles créditos o a tasa cero o casi tasa cero. Es decir, subsidiando el precio del crédito para esos empresarios. Otra forma es teniendo al gobierno chino o al Ejército Popular de Liberación como socio en las empresas, donde lo que importa es producir mucho para llenar el mundo de los productos chinos. Vea el ejemplo de los carros eléctricos. Entonces, ¿qué hacen los países que no pueden, so pena de ser demandados en la Organización Mundial de Comercio, no pueden subsidiar eso porque al haber un subsidio se les llamaría a cuentas y habría sanciones, etcétera? Entonces, ¿qué hace el país que está recibiendo ese daño? Pone un arancel a ese producto para generar una cancha pareja. Por eso a los vehículos eléctricos chinos les están poniendo un arancel del 30%, el 40% o el 100%, dependiendo el país de que se trate. Esas son las dos formas, las dos maneras de utilizar los aranceles. Pero en los dos casos es un problema utilizar un arancel cuando lo que debería hacerse es dejar que los mercados funcionen y reducir la intervención del Estado prácticamente a cero, excepción hecha en hacer respetar la ley, en tener leyes modernas que estimulen
a las empresas, atraigan inversión, etcétera. Cosa que ahorita en muchos países pues es algo prácticamente imposible. Estados Unidos, pues, a partir de la primera hora de mañana martes, empieza a aplicar esos aranceles. En los días que vienen se van a definir claramente las cosas en cuanto a si hay productos específicos, si va a haber exenciones en algunos, etcétera, etcétera. Ahorita al presidente Trump le están traduciendo de una manera acelerada los libros, las obras completas de ese gran economista que fue Calimán. Calimán, en el tomo 18 de sus obras escogidas, puso este título a uno de sus trabajos teóricos más importantes, Serenidad y Paciencia. Entonces, están traduciendo ese trabajo teórico a Trump para entender lo que se ve venir, ¿verdad? Y aquí en México vamos en caballo de Hacienda porque nuestra presidente es una gran estudiosa de la obra completa de Calimán. Calimán es un doctor en economía de la escuela austriaca. Él tiene aportaciones importantísimas en materia económica, pero toda su obra se reduce en ese gran aforismo, en esa gran línea general del manejo económico, serenidad y paciencia. En ese sentido, estamos condenados a derrotar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque toda la escuela específica dentro de la escuela austriaca de economía, que es la escuela de Calimán, la domina nuestra anticientífica. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos tanto, ¿verdad? Con Calimán al frente, en el timón de nuestra conducción económica, dijo ella, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Eso está en los tomos del 1 al 4 de las obras escogidas de Calimán. Es la parte más sencilla de la obra de Calimán, pero a partir del tomo número 5, ahí empieza la complejidad. Para llegar al tomo 18, donde está todo el tratado sobre eso que resume su obra en materia de economía, serenidad y paciencia. Muy bien. Mariana Valle. Don Ángel, ¿por qué insisten en publicar aprobación del 80%, el 84%? 85, ¿no? Creo que 84. Vamos a ver ahorita. Vamos a entrar a la etapa mentirosa de Platica con Ángel. De la loca de Palacio, Claudia Sheinbaum, cuando su gobierno es un enorme desastre. Muy bien. Primero agradecer a Marianita su presencia, el trabajo que hacen los magníficos y el apoyo que nos brinda siempre. Miren ustedes, pueden ver aquí en la primera plana del Financiero, histórica aprobación de Claudia y se percibe que ella gobierna. El verbo correcto es se advierte, se da uno cuenta. Percibir es otra cosa, pero bueno, vamos a dejarlos, no saben el uso correcto de ciertos verbos, su significado. Aquí está el 85% efectivamente. Aquí está, donde tengo los dedos de mi mano izquierda, aquí está, 85 puntos. Y el reactivo es, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Tampoco no saben que lo correcto es presidente en porcentaje. Y dice el azul aprueba, en naranja desaprueba y el otro no sabe. Entonces, tenemos el 85 y el 15% desaprueba, de tal manera que es el total, es el 100%. Pero luego nos da un llamado el Financiero a las páginas 36 y 37. Y hacia allá nos dirigimos. Y aquí ya el chayote alcanza para una página completa. Aquí está, toda la página preguntando. Muy bien.
Evaluación de gobierno, dice. Hay que aclarar aquí que no estoy cuestionando en modo alguno la metodología de esta encuesta. Es más, conociendo la trayectoria del jefe del área de encuestas del Financiero, que estuvo toda una vida profesional en Reforma, y cuando entra el Financiero en su nueva etapa, en esta que está ahorita, ellos contratan a Alejandro, que estaba en el periódico Reforma. Es una persona que desde el punto de vista profesional es una persona honorable, es una persona recta. El problema está en otra parte. Pero dice así, evaluación de gobierno. La aprobación, ya vieron ustedes, 85-15. Pero en octubre era el 70 y el 24. En noviembre del año pasado era 69-23, era el 92. Y luego, perdón, no, desaprueba el 23. Y luego subió en diciembre al 78, y luego en enero al 81 y en febrero al 85. No, hombre, esto ni el Papa Francisco. Esto es aprobación, no fregaderas. Pero luego dice uno de los reactivos, ¿quién ejerce más poder en México? La presidenta Claudia Sheinbaum, 49%. Está bien, la mitad de los encuestados. Pero luego viene lo peligroso. El crimen organizado, el 26%. López Obrador, el 11%. Perdón, 26 y 11, y es el 37%. Quiere decir que casi el 40% de los encuestados piensan que no gobierna la anticientífica, sino entre el crimen organizado y el bulto, que es casi lo mismo, tienen el 37%. Luego dice atributos. Le voy a leer algunos atributos que la gente espera de la presidenta. Por fin, ¿los tiene o la gente espera que los tenga? Es muy diferente esto, porque si dice espera que los tenga, quiere decir que va a ser en el futuro. Yo espero que mañana, en 6 meses, tenga esos atributos. La pregunta debería ser hoy, ¿qué atributos le ve usted? Pero bueno, ese es otro problema. Honestidad. Entonces usted espera que sea honesta. Liderazgo. Ay, qué... En octubre era el 68 la honestidad, y ya en febrero es el 83%. ¿Cómo se daría cuenta esos encuestados para subir del 68 al 83? 15 puntos subieron. ¿Cómo se enteraron? ¿Platicaron con ella? ¿Vieron los estados de cuenta de sus tarjetas? ¿Vieron el balance general de los depósitos, de las inversiones que tiene, de la participación en las acciones de las empresas familiares, etcétera? Bueno, y luego dice, ya les dije, liderazgo, del 64 en octubre pasó al 82, cuando lo único que hemos visto de esta mujer es andar como papalote sin cola, y que nadie le hace caso, ni siquiera en su partido. ¿De dónde sale entonces que su liderazgo es del 82%, que subió en 3 meses del 64 al 82? Capacidad para dar resultados, del 58 al 78. Bueno, ¿cuál sería el problema que yo personalmente vería en esto que está aquí? En esta serie de respuestas que diría por lo menos absurdas. Una encuesta toma como base una muestra del universo a encuestar. Evidentemente estamos aquí ante un universo de mexicanos mayores de 18 años, es decir, son ciudadanos. Entonces, eso nos lleva a que en vez de ser 135 millones sean 99, 100 millones. Hay metodologías, la teoría del muestreo, para determinar
una muestra. Normalmente, bueno, no dice aquí, a ver, déjenme ver, encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos. Muy bien. Ya ahí, ya las cosas ya se complican. ¿Por qué razón? Los especialistas en esto, en encuestas de tipo político, prefieren utilizar lo que se llama cara a cara y en algunos casos, cuando es un resultado electoral frente al que se está encuestando, se entrega una boleta simulada. Pero aquí, con 800 de ese universo de 100 millones y hacerlo telefónicamente, dice uno, evidentemente aquí hay un desvío, un bias, se dice en estadística. Y eso echa por abajo la justeza, la exactitud de estas respuestas. Ahora, una persona con teléfono, sea celular o sea residencial, automáticamente cuando decide contestar, de acuerdo a la suspicacia que existe en México hacia este tipo de trabajos, el sospechosismo, diría el clásico y doctor en filología española Santiago Krill Miranda, ¿verdad? Esta encuesta, si bien fue impecablemente hecha, pero para mí, o sea, yo como habiendo estudiado en física y matemáticas cuestiones de este tipo, yo diría que es una muestra muy poco robusta y que no debería, dada la importancia de esto, no debería haber sido hecha telefónicamente, sino de manera presencial y en casa, de tal manera que la muestra fuera un poco más robusta, no sé, en vez de estos 800, quizá unos 1,300 o 1,400 para tener una mayor representatividad de regiones, de actividades, de zonas urbanas, rurales, etcétera, que es. De tal manera que esta encuesta creo que no sirve ni para el boiler, con todo respeto a Alejandro Moreno. Y ahora vean ustedes, aquí les va. En primer lugar, el periódico El Economista, acá en la parte de abajo, la ven ustedes aquí, donde está el dedo índice, aquí, no la trae con esta preeminencia que le dan con foto y todo, histórica aprobación de Claudia. ¿Y por qué es esto? Porque el Financiero está jodido económicamente y tiene que hacer esto. En cambio, El Economista no lo está. Entonces, está aquí, dice, aprobación de Claudia Sheinbaum entre la ciudadanía repuntó a 68% al cumplir 5 meses al frente del gobierno federal. Aprobación promedio mensual, Claudia Sheinbaum. En octubre era el 62, en noviembre el 63, en diciembre el 64, en enero el 65 y en febrero el 68. 17 puntos con diferencia de lo que trae el Financiero. Pero vámonos ahora, y esto lo hizo Consulta Mitofsky, el Roy Campos. Pues. Vámonos a la página 50. Llegamos a la página 50. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta cosa no le veo yo aquí. 48. Y llegamos a la página 50. Y aquí está. Y aquí sí le dan la plana completa, pero no se la dan de manera destacada en la primera plana, en la portada. Y sí destacan, ahorita se los muestro, ese 68%. Sube aval de Sheinbaum al 68%. Pero en la página 50, ¿verdad? Pero en fin. Y vamos a ver, dice así. Al cumplir su 5º mes en el cargo de presidenta de México, 68% de los ciudadanos aprobaron
el gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que el 31% desaprobó su gestión. Acá fue el 15%, aquí es el doble. Muy bien. Pero luego dice, mapa de aprobación por entidad federativa, sobresaliente 60% y más. Está un poco difícil de distinguir estos colores, los matices, ¿verdad? Pero bueno, hay estados donde muy bajo, menor a 20%, pero no le alcanzo a distinguir. Perdónenme ustedes eso. Pero luego dice, aquí viene la distribución de la muestra de los encuestados. Empleados, 76.8 es el porcentaje que le dieron. Campesinos, 71.8. Jubilados, 69.8. Promedio, 67.8. Estos que están aquí, empleados, campesinos, jubilados, serían personas, vamos a decir, de los más bajos deciles en cuanto a ingresos se refiere. Pero luego viene, dice, vamos a ver, los profesores, el 57% y bajando 7.8%. Comerciantes, 65% y bajando. De ahí, todos los demás aumentando. Los informales, los servidores públicos, los estudiantes. Eso es lo que yo no sé en qué escuela estudian estos muchachos, que le dan los estudiantes el 66% a esta mujer, que es una tragedia igual o peor que la del bulto. Pero en fin, luego le dicen a la anticientífica, indicadores de gobierno, cosa que allá no trae. Principal preocupación, el 58% dicen la seguridad, el crimen organizado, la violencia, etcétera. Y el 14.9% la economía. Quiere decir que entre dos, tienen 15 más 58. El 73% les preocupa entre la situación económica y la inseguridad. Luego dicen, percepción de seguridad. Dice, el 30% dice que está igual que la tragedia con el bulto, pero 41% dicen que está peor. Es decir, esto es una cosa muy razonable en las condiciones actuales, porque efectivamente la situación que hay ahorita, por la forma en que lo maneja y habla del problema la anticientífica, luce peor que cuando López Obrador. Percepción de corrupción, 84.5, mucha o regular. Quiere decir que aquello de que la honradez, la honestidad, ténguele. 85% dicen hay mucha corrupción y está regular. Situación económica, el 40% igual, el 32%, es decir, la tercera parte, está peor que antes. Y así podría darles los otros. Me parecería más objetiva la encuesta y sus resultados que muestra el economista que el financiero, pero pues todo el mundo que se mueve en esta cosa de los medios sabe perfectamente de la situación económica del financiero. Es como si habláramos casi de la jornada, prácticamente. En esas condiciones, pues, vayamos a ver qué dicen otros actores. Ya le dijimos lo de los aranceles. Aprieta economía, la Secretaría de Economía controla importaciones chinos, que es una de las exigencias de Trump, y nos culiempinamos. Amenaza Trump ahora con aranceles agrícolas al 2 de abril. Una de las actividades que más contribuyen a ese superávit que tenemos con los Estados Unidos son las exportaciones hortícolas, ganaderas, cárnicos, etcétera. Bueno, amenaza con aranceles dentro de un mes. Ante aranceles, aquí está lo bonito. Temple,
serenidad y paciencia, Sheinbaum. Ya hice una reseña de la obra económica del doctor Calimán y una de las grandes estudiosas teóricas de esa corriente económico-filosófica es ella. Pero dicen muchas tonterías aquí en esta nota de la edición electrónica del periódico Reforma. Entre comillas, las reuniones en Estados Unidos estuvieron muy bien. Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio, y vamos a esperar qué pasa. Pues qué bueno que estuvieron buenas las conversaciones, porque si hubieran estado mal, nos ponen un arancel del 50%. Comillas otra vez, en esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Entonces, vamos a esperar el día de hoy. ¿Cómo es posible que ante esto se hable? Vamos a esperar el día de hoy cuando deberíamos tener estrategias en cualquiera de esos 4 o 5 escenarios que menciono. Muy bien las conversaciones, a todo dar, piquete de panza. Acá estuvo el Lord Cacahuates ahí, entonces echó una coquita y unos cacahuates japoneses. Y dice aquí el periodista, todavía está en pie la posibilidad de que haya contacto con el presidente Trump en el transcurso de este día, se le preguntó. Sí, todo es posible, todo es posible. Serenidad y paciencia, mi querido Solim, diría Calimán. ¿Qué piensan ustedes de un jefe de Estado que se encuentra acorralado por la soberbia y el autoritarismo usando todo el poder de su gobierno, que es Estados Unidos, y que responda serenidad y paciencia, amigo Solim? En ese momento, lo menos que puede uno pensar, esta mujer está loca. Esta mujer está fuera de la realidad, no entiende qué papel está jugando en estos momentos en México. El que cite a Calimán, dice uno, bueno, ¿no le quita las semillas? ¿O qué se mete? Digo, o sea, ¿qué pasa aquí con esta persona? Bueno, y así podría decirles toda la nota. Le dice, a partir de mañana, ¿qué medidas se tomarían por parte de su gobierno? Se le insistió. Ya lo anunciaríamos. Vamos a ver el día de hoy, mañana también, y ya tenemos. Hay temple y hay seguridad en el sentido de que cualquiera que sea la decisión, tenemos plan y hay mucha unidad en México. Eso es muy bueno, destaco. ¿Qué argumentar ante estas respuestas de esta señora? ¿Habría algo lógico que decir en torno a esta serie de estupideces? Bueno, si fuera la señora de las teleras con huevo con jamón de Bucareli, diría uno, bueno, pues pobre mujer, esta pues no le sube el agua al tinaco, no le cae agua al tinaco. O si fuera un senador, no sé, Fernández Noroña, Salgado Macedonio, quizá, ¿verdad? O algún diputado, Gutierritos, o el mismo Monreal, que se envolvería en la bandera. Pero la presidente del país diciendo estas estupideces. Y luego se va a un asunto fundamental. Regaña a morenistas por su ambición personal. Seguramente ella no tenía ambición personal frente a la posibilidad de ser presidente, ¿verdad? Todo político es ambicioso por definición, pero en fin. Indagan desvíos por hermano de cabeza de vaca. Ahora van a buscarle a todos todo para buscar tapar el desastre que tienen. Ahora van con el hermano del que fue gobernador de Tamaulipas. Como está Silvano, bueno, pues agarramos uno del PAN. Y luego viene una nota que me cabe el honor de haberla señalado esta situación desde hace, pues, empezaron con esta ridiculez del nearshoring,
desde hace como 2 años. Y aquí viene la nota, señalan estrategia fallida para atraer inversión extranjera directa con el no-shoring. Ya nos pasó de noche el no-shoring. Olvídense ya de eso, ya. Y luego dejan pérdidas millonarias a torones en aduanas de Tamaulipas, porque ha de saber ustedes que pusieron a la Guardia Nacional antes de llegar a la garita y detienen a los trailers y revisan y dice uno, a ver, ese es el trabajo de la Guardia Nacional. No, o sea, llega un momento en que dice uno, prácticamente es un país de locos este. Deterioran proyección del PIB y ven resistencia de precios. Hay un documento que arroja Banco de México, que produce Banco de México, perdón, que se llama Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. A lo que se refiere esta nota sobre el crecimiento de la economía, ahí le va a ustedes. Son como 30 y tantos, casi 40 casas o áreas de análisis de prospectiva económica. Pronósticos de la variación del PIB para el 25, 0.8%. 0.8%. Es un estancamiento peligroso para la economía mexicana. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo es posible que la anticientífica esté diciendo tantas babosadas cuando las cifras, donde las busquen y las encuentren, van a darle un panorama negativo? Ante eso, dice, serenidad y paciencia, recurriendo a ese gran doctor en economía de la escuela austríaca que fue Calimán. ¿Qué hacemos ante eso? Pues contentarnos con esto. Tiene Pemex deuda más alta en 13 años. ¿Se acuerda que habíamos comentado que los proveedores eran acreedores de Pemex por 403,000 millones de pesos? Pero en los datos que entregó ahora el jueves pasado, jueves de la semana pasada, jueves 27, a los inversionistas y a las bolsas de Nueva York, etcétera, ya no son 403, son 503,000 millones de pesos. Es decir, Pemex es la locura de este gobierno. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues quizá ponernos a rezar. No veo algo que pudiéramos hacer lógico, coherente. Pemex es una empresa en quiebra, insalvable, y que lo único que habría que hacer era de las 6 refinerías, cerrar 4, despedir con todas las de la ley, lo que marca el contrato colectivo, la ley federal del trabajo, etcétera, sin regatearles un centavo en sus liquidaciones, quizá a unos posiblemente 60, 70 mil trabajadores de las áreas de refinación, que es donde se pierden decenas de miles de millones de pesos desde tiempo inmemorial, y concentrarse ya con la depuración de la empresa en explorar, perforar, extraer y vender crudo, y quedarse con 2 refinerías, chainearlas ahí más o menos y esperar a que un milagro del gran padre Yaqui, diríamos en Sonora, haga que funcione por fin 2 Bocas, cosa que se ve sumamente difícil. Las cosas pues están para llorar, por decirlo menos, para llorar. ¿Qué puede hacer el ciudadano común ante esto que comentamos hoy? En primer lugar, no creerme a mí o no aceptar como verdades absolutas lo que digo, sino averiguar, inquirir, informarse. Yo les recomendé el otro día un libro. Yo sé que a muchos les molesta que yo hable aquí de libros, pero este libro
Es un libro para regresar a él una y otra vez. Es para leer capítulos específicos. Esta es una, perdón, es una disección quirúrgica del gobierno de López y lo que va a seguir en el caso de la anticientífica. Cada capítulo es una experiencia, como diría otro gran filósofo, Enrique Iglesias, es casi una experiencia religiosa. Cifras, análisis, información, opiniones, juicios certeros. Compren esto y léanlo, por favor. Y no lo lean de corrido porque se van a perder. Léanlo capítulo por capítulo, muy detenidamente, para sacarle jugo verdaderamente a este gran trabajo de Sergio Negrete. Es una explicación, una disección quirúrgica de lo que pasó en esos 5 años, 10 meses. Le suplico encarecidamente que lo adquiera y lo lea. Lo pueden encontrar ahorita en cualquier librería que digna de ese nombre. El Péndulo, el Sótano, la Gandhi no sé si tenga esto, pero pueden hacer la lucha también. Allá por el área de Miguel Ángel de Quevedo están las tres. Está la Gandhi de este lado de Avenida Universidad y pasando Avenida Universidad está la matriz de El Sótano, y antes de cruzar, de entrar al estacionamiento de ese Aurrera, está una librería muy grande, perdón, del Fondo de Cultura Económica, y en la plaza comercial está el Oasis se llama, Noel, sin artículo. En el primer piso hay una librería Gandhi también. Ahí lo pueden encontrar. Si lo compran ahí, se pueden sentar. Se pueden sentar. Hay ahí algunos cafetines que preparan un excelente café. Está ahí Starbucks, pero la verdad no lo recomendaría, ¿verdad? Creo que hay otros lugares ahí que elaboran café, no agua de calcetín. ¿Ah? Pueden comprar un panecillo, ahí alguna cosa así, y ponerse a leer o a revisar capítulos específicos. ¿Por qué razón? Porque no hay conciencia todavía de la gravedad de la tragedia que fue el gobierno de López Obrador. Tan es así que cuando ve uno lo que opinan sobre su heredera, dice uno, no puede ser esto. Este gobierno va a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque no tiene un pinche 5, no tiene dinero. Aquel hombre derrochó billones de pesos, millones de millones. Esta mujer no tiene esa facilidad. De tal manera que ahorita no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y luego sale este joven, el francesito de los bucles. El ferrocarril México no sé a dónde, va a empezar ahora en julio. El México-Querétaro, dice. El México-Querétaro y no sé para dónde. Y va a costar 144 mil millones de pesos. Iba a decir, oye, pues te doy el cheque, ¿quieres la semana que entra? ¿Quieres el cheque ya? ¿De dónde piensa este joven iluso que le van a dar 144 mil millones de pesos? Diosito querido. Y el vato es trucha, ¿no? Acá sí opina y la economía y esto. Cuando no hay ni siquiera para darle vehículos a García Harfuch, al ex Batman. Es un absurdo eso, pues. ¿Qué necesidad hay de mentir de una manera tan burda, tan chafa, pues? 134 mil, y va a empezar en junio, ¿eh? ¿Y por qué no empiezas ahorita, carnal? ¿Por qué te tienes que esperar marzo, abril y mayo, 3 meses? ¿Por qué? Porque tampoco va a empezar en junio, porque no tienen dinero.
y que va a ser doble vía en una para los pasajeros, pero siempre dentro del derecho de vía ahí va a estar. Y no, no, no. Sabrán esto, cuando hicieron la doctrina, no les enseñaron que mentir es un pecado capital. Se van a ir al infierno, al caso mayor con toda la temperatura ahí, Satanás le va a poner toda la galleta ahí. Es una vergüenza este gobierno, una vergüenza completa. Ahorita están reunidos ahí en Palacio, asustados, echándose no tragos de café, tragos de Pepto-Bismol, están con diarrea todos. Uno que otro debe traer pañales ya. ¿Por qué? Porque están asustados, no saben qué hacer. Esa es la realidad. Ya les tomaron la medida, ya se culiempinaron y mandaron a 29 y ojo ahí con eso. Nomás para que vean ustedes a qué nivel de mentira o de hipocresía llegan estas personas. Que nadie salga porque yo tenía aquí esa nota. Vamos a buscarla, ahorita va a aparecer. Porque esto es una joya, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde me la dejaste, mujer, hombre? Calmada la venada, ¿eh? Ahorita lo vamos a encontrar. Sí, yo tenía aquí, chinga, hombre. ¿Dónde dejé eso? Se los debo para mañana. Pero yo, aquí está. Sí, ya lo decía. Esto que está aquí es la Ley de Seguridad Nacional. Recuerdan ustedes que los convidados de piedra para explicar la decisión que tomó ese Gabinete de Seguridad Nacional para mandar a Estados Unidos a 29 delincuentes. Resulta que el que quiso dar la explicación lógica y soportada legalmente fue este señor del sarcófago de oro, Gersmanero. No, le dice a la señorita, esto deriva de una situación que tiene que ver con la seguridad nacional. En el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional está la decisión que tomamos acá y esto y que el otro y lo demás allá. Muy bien. Vamos a ver qué dice el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Vamos a ver si, porque puede ser que sea cierto lo que dijo el señor este. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional, 2 puntos. 1. Actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional. Ninguno de esos se configura de estos 29 porque estaban todos embotellados, ¿eh? No andaban en la calle, oye, te compro una AK-47 porque quiero hacer un atentado. No, no, todos estaban en el bote y algunos tenían ahí 10, 15 años. 2. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. De esos hay varios. Hay un joven ahí en el Senado, un señor de apellido Mendieta, español, que asesora a senadores, incluso creo que le bajó la morra a Dan Augusto, pero es uno que se pasea ahí como si fuera un senador más, pero no se lo van a aplicar. 3. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Pues que yo sepa, los 29 estaban vigilados en celdas individuales. 4. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. ¿Pero cuáles? Si les dejaban bañarse, creo que una vez a la semana. 6. Actos en contra de la seguridad de la aviación.
7, actos que atenten contra el personal diplomático. 8, todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. 9, actos ilícitos en contra de la navegación marítima. 10, todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas. En México no hay organizaciones terroristas. Que los Estados Unidos los nombró y eso, pero eso no quiere decir que este gobierno acepte que aquí hay organizaciones terroristas. Y 11, actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia. Y 12, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Y 13, última, actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero estas personas no son contribuyentes o hacen su declaración mes a mes, la provisional, ahí adentro de los penales. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que dijo este viejo mentiroso de Gers es que con base en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, tomaron ellos la decisión de ponerlos en aviones y vamos para afuera. Nada de extraditarlos, expulsarlos. Pero luego dijo Gers Manero, no, mire señorita, le dice, pasaron unas horas, ayer en la noche llegó la solicitud y en la noche buscamos de esto y ahorita y van para afuera. O sea que la ley de seguridad y el artículo 5, eso vale madre. Estados Unidos dijo, a ver, aquí te va la lista, carnal. Órale, 29, son los primeros, échamelos. Órdenes, jefe, y órale, a juntarlos. Todos presos. A decir, ¿qué capacidad puede tener un preso? O los 29, por favor. ¿Eso qué significa? Que violaron flagrantemente la ley. No quiere decir que yo apruebe, desapruebe, que yo desapruebe eso que hicieron. No, lo que estoy diciendo es la mentira, la cobardía de este señor, del hombre del sarcófago dorado, y luego sale el inútil, porque no hay otra palabra para calificarlo, de García Harfuch para tratar de lavarle la cara en este desaguisado a la presidente. Aclaro que en esta decisión no tuvo nada que ver la presidenta de la República. Ah, chinga, ustedes se mandan solos. Me acordé del Poncho Durazo, otro sinicazo, que cuando aquel problema en Culiacán, cuando se les peló, dejaron libre al ratón, esto lo tomamos nosotros, toma lo que tomaste. Te ordenó López Obrador y luego lo admitió López Obrador. Aquí es lo mismo. Una decisión de estas no las toma Gers Manero ni Omar García Harfuch, porque los otros que estaban ahí calladitos, como diciendo, a mí que me esculquen. Yo no sé. Yo nomás puse el avión, dijo el de la Marina. Sí, ni eso saben hacer bien, carajo. Ni eso. Ahora, el problema ahorita es los aranceles a partir del segundo de mañana. Órale. ¿Qué podrán negociar de aquí a las 12 de la noche? Díganme, por favor. Cuando dice tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, y vamos a ver, y serenidad y paciencia, y a ver qué. Quiere decir que no tienen la menor idea. Ellos le apostaban a que con esos 29, chirrín con llave, ya no nos la va a hacer de tos, Trump. Al contrario, si ya vio dónde te duele, ya vio dónde te duele. Ya empezaron con este señor Silvano, ahora le quieren inodar al hermano del que fue gobernador de Tamaulipas, y mañana va a ser otro y pasado mañana otro, dependiendo de la lista que les mandaron de allá de Washington. Con todo esto, ¿qué quiero decirle a usted? Que estamos quizá ante
el gobierno más inepto y poblado de incapaces e ignorantes de la materia de la gobernación que este país haya visto al menos en los últimos 60 o 70 años. Así de sencillo. Les brota la ignorancia, les brota lo tontejo a todos ellos. Si la tontejez fuera delito, todos tendrían cadena perpetua. Ese es el gran peligro que corre hoy nuestro país. Pero los empresarios, ya firmamos para la gasolina 24 pesos y de manera privada dicen uno, ni madres, yo no firmé eso. Bueno, es que acá no, yo ni madres que firmé eso. Ni está considerado este concepto, este. Nos gusta hacernos tontos con esto. Muy bien. Parece que ya producción ya se pasó. Entonces, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel y termina también Platica con Ángel. Ya es 1:30, entonces pues ya hay que bajarle. ¿De acuerdo? Mañana seguiremos quizá con este tema y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias o si hubo un arreglo de última hora en materia de estos aranceles. Espero haber sido claro en esta explicación. Si se aplican los aranceles, repito, a México, los que lo van a padecer son los norteamericanos que consumen productos importados de México. Y si este gobierno aplica aranceles a productos norteamericanos, lo vamos a padecer las personas que aquí consumimos productos de los Estados Unidos. Y les voy a dar 3. El 40% de la carne de cerdo que se consume en este país proviene de Estados Unidos, o 37, 38%. Vayan ustedes al supermercado y vean la fruta, uvas, chabacanos, manzanas, y verán que prácticamente todos esos productos, ensaladas, provienen de los Estados Unidos. Chíngale, 25%. ¿Quién lo va a padecer? No el norteamericano, nosotros lo vamos a padecer. Y eso significa que va a tener menos dinero el consumidor mexicano para consumir. ¿Por qué? Porque los productos van a elevar su precio. En fin, aquí terminamos pues. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la mañanera y a las 7 en Platica con Ángel. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo a todos y repito, nos vemos mañana. Gracias.